Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, a ver, en función de haber estado revisando un poco el material de lo que se habla de la teoría de decisión, voy a tratar de hacer una síntesis de lo que representa a los elementos y al universo de toda de todo este tema del proceso de decisión y que está incorporado en lo que es la unidad número 2 del cuadernillo. Más allá de eso que voy a subir material, quiero particularmente expresarle o hacerle una síntesis para que les quede un poco claro. Dentro de un proceso decisorio o el proceso para la toma de decisiones, lo primero que tengo que tener presente es, bueno, cuál es el inconveniente que tengo, qué es lo que yo quiero resolver. En función de eso, el proceso, que lógicamente es un proceso dinámico, es buscar las alternativas que yo tengo. Acá es donde tienen que ver a veces con lo que nosotros veíamos como decisiones programadas y decisiones no programadas. Lógicamente que cuando uno busca alternativas, todo esto tiene un costo. Es decir, que yo tengo que valorizar esas alternativas, las consecuencias que pueden ser materiales o inmateriales, o tangibles o intangibles, poder valorar esas consecuencias. Cuando yo evalúo esas consecuencias, lo que trato también de hacer es elaborar una alternativa en función de esto que, vuelvo a repetir, he desarrollado como un proceso decisional. Una vez que elaboro la alternativa, pongo en práctica o aplico esa alternativa y lógicamente que lo que tengo que hacer como para finalizar es el poder corroborar en cierta manera si se ha cumplido o no se ha cumplido con lo que yo he planteado como tal. Dentro de esto puede existir decisiones programadas o no programadas, como hemos visto, y está el concepto claro, pero acá existe algo que mucho tiene que ver en el proceso decisional, el nivel de la persona que toma las decisiones. Es decir, si nosotros vamos a tomar una alternativa dentro de un nivel operativo, el proceso para tomar decisiones va a estar acotado al nivel jerárquico que ocupa esa persona dentro de la organización. Siempre nosotros aquí lo que nos vamos a tratar de basarnos es tomando una función como gerente, que es a lo que nosotros nos interesa. También tenemos que evaluar que existe un grado muy importante de incertidumbre. ¿Cómo me manejo con este grado de incertidumbre? Acá es uno de los grandes problemas que tenemos dentro del proceso de decisión. Porque lógicamente, como todo individuo, todo lo que es desconocido para los individuos nos genera cierto ruido y nos hace que desconfiemos. Lo que nosotros tenemos que buscar, y por eso está las distintas alternativas dentro de este proceso decisional, es buscar minimizar el impacto a la hora de realizar determinadas acciones. Lógicamente que cuando busco o evalúo las alternativas, sí tengo que tener una cuestión de evaluar la parte de los costos. Estos pueden ser los costos de oportunidad, que pueden ser también relacionados con la posibilidad de hacer o no hacer determinadas alternativas. Hoy, por ejemplo, si miramos este tema de la pandemia, estamos mirando la alternativa que ponemos en la balanza, la salud o la economía, por ejemplo. Estamos tratando de ver algo que es el costo de oportunidad. Lógicamente que cuando yo aplico las alternativas, particularmente y dentro del proceso de decisión, lo que yo tengo que aplicar son todos los controles para llevar adelante estas alternativas. Siguiendo con este ejemplo del coronavirus, esto de poder aplicar las alternativas y aplicar juntamente controles para mirar o ver qué tan eficiente ha sido el proceso de decisión,
lo tenemos claramente con esto de la cuarentena. Esto de la cuarentena, ¿qué es lo que me dice? Che, vamos viendo si la famosa curva de contagio se va achatando o no, si esta restricción cómo me afecta a determinados aspectos, cómo voy mejorando determinadas situaciones, sirvió el control o no sirvió el control de movimiento de gente, esta decisión de suspender todas las actividades o paralizar en cierta manera el país me ha permitido a mí disminuir los casos o no. Lógicamente que acá tienen que ver todas estas decisiones que son de incertidumbre, también entran a tocar aspectos intangibles como son las expectativas. En todo proceso de decisión parte desde un problema hasta la aplicación de esto, reitero. Y dentro de esto hay una parte muy intangible que son las expectativas que puede uno tener o no tener, que tendremos que ver esas expectativas, cómo trato de, a través de los controles anticipantes, poder ir minimizando este impacto, ¿sí? Bien. Esto como una primera parte. Lógicamente que cuando yo hablo, dije acá que tenía un aspecto fundamental, el nivel, ¿sí? Dentro de la persona o el decididor dentro del universo y también volcado ese universo dentro de una organización. Lógicamente que si yo miro cuáles son las funciones dentro del proceso de decisión de un gerente, tenemos varias. Partimos desde el análisis, que lo puedo realizar con un análisis interno o externo, que esto ni más ni menos es el FODA. Yo como gerente tengo que ver el detalle del problema, ¿sí? En qué consiste ese problema y analizar realmente cuál es el inconveniente. Identificar, cuando yo detallo el problema, identificar cuál es el conflicto o el problema que tengo que resolver concretamente. Poder diagnosticar, perdón, poder diagnosticar el problema, ¿sí? Lógicamente, después de poder diagnosticar ese problema, ver cuáles son las alternativas y evaluar todas estas decisiones con sus respectivos costos, ya sean materiales o los costos de oportunidad, como mencionaba recién. ¿Cuál es el mejor método de acción para no afectar a la organización? Y por último, lógicamente, la implementación, que esto de la implementación también lleva consigo una situación de comunicación. Esta comunicación tiene que ser dinámica y tiene que ser totalmente clara. Si yo miro esto y lo tomo como un gerente, es exactamente lo mismo que cuando uno va al médico. Si yo miro el primer paso, que es el análisis, me pregunta por qué vinimos. Luego de por qué vinimos, a ver, ¿qué problemas son los que tiene? Frío, dolor de cabeza, no sé, me duele el estómago, cansancio, lo que sea. En función de eso y de determinadas preguntas, identifico el problema. Mire, yo creo que usted debe tener una gripe. ¿Cuál es la solución para el problema? Mire, aislarse, tomar esto, poner una inyección, poner antibióticos, puede o no tener alguna situación respecto de los antibióticos. Evalúa el tiempo, en una de esas por ahí el tiempo que le requiera quedarse en casa o por ahí con una inyección se pueda resolver el problema y lógicamente la implementación donde uno le dice, bueno, acá está la receta, vaya, esto tiene que quedarse 3 días en casa o 24 horas y resuelve el problema. Si esto lo llevamos adentro de una organización, es exactamente lo mismo que hace un gerente a la hora de tomar y de realizar un proceso de decisión. Esto es una síntesis particularmente de todo lo que engloba la unidad número 1 y número 2, como vuelvo a repetir, una síntesis. Gracias.